Hola chicos, muy pero muy buenos días. Bien, nos corresponde ver la asignatura de matemáticas para esta semana del 27 de abril al 1 de mayo del 2020. Y esta semana vamos a revisar todo lo que son los conceptos de adición y sustracción de fraccionarios. Ya lo hemos visto durante estas 2 semanas anteriores. Hemos revisado cómo se plantean los fraccionarios. Pero esta semana vamos a ver cómo hacemos la operación entre cada uno de los fraccionarios. Bien, para ello vamos a tomar el ejemplo de la semana pasada. El problema, ¿lo recuerdan? Ese de Marcela y su cumpleaños. Vamos a leer un poquitico el enunciado del problema. Decía, Marcela está de cumpleaños e invitó a sus familiares más cercanos. El número de pedazos en los que se encuentra dividida la torta corresponde a los invitados en total. Yo les hacía 2 preguntas. Una de ellas era ¿cuántos invitados en total habían en la fiesta de Marcela, en el cumpleaños de Marcela? Y como correspondían a la torta, al número de pedazos de la torta, pues eran 9. Ya lo vamos a ver en la imagen. Me interesa ver la otra pregunta, donde decía, las porciones con pepitas de dulce color verde son para los primos y las de amarillo para la abuelita. ¿Qué parte de la torta es para los primos y qué parte para la abuelita? Yo les pedía que lo expresaran en forma fraccionaria. Bueno, ya vemos aquí entonces la imagen de la torta y podemos apreciar entonces que hay 2 pepitas de color verde y hay una pepita de color amarillo. Entonces, ¿cómo expresamos eso en forma fraccionaria? Entonces, miremos. Para los primos, entonces, ¿qué parte le corresponde a los primos? Entonces, de acuerdo a lo que nos muestra la imagen, a ellos les correspondería 2/9. Quiere decir 2 pedazos de los 9 pedazos en total en los que está dividida la torta. Y bueno, y entonces para la abuelita, ¿cómo sería el asunto? Entonces muy fácil. Vimos que solamente hay una pepita amarilla en la torta. Entonces solo le correspondería 1/9 de pedazos de la parte de la torta. ¿Listo? Es decir, un solo pedacito de esos 9 pedazos en los que está partida nuestra torta. Bien, ahora la pregunta es, ¿qué pasa o cómo debo hacer para sumar esos 2 fraccionarios? ¿Qué pasa si yo quiero sumar 2/9 con 1/9 y obtener un resultado? Bueno, les voy a mostrar entonces cómo se realiza. ¿Les parece? Listo, entonces vamos a hacerlo. Bueno, entonces ya estamos listos para trabajar la parte de adición y sustracción de fracciones. Por favor, van a tener mucho cuidado con el paso a paso, con todo lo que viene a continuación. Bueno, entonces, primero vamos a recordar la forma como se presentan las fracciones. ¿Se acuerdan ustedes cómo se presenta? ¿Se acuerdan esa primera semana donde vimos el numerador y vimos el denominador? Bueno, recordemos entonces que una fracción se presenta. En la parte superior va a ir el numerador y en la parte inferior, debajo de la rayita de división, va a ir el denominador. Vale, pero ¿el numerador qué es? Pues sencillo, el numerador es el número de partes que se toman del entero o de ese objeto, las que se toman. Es decir, recuerden, cuando partimos la torta, cada pedacito, ese pedacito es esas partes que se toman, ¿vale? Bien,
¿Qué sería el denominador? El denominador, recordémoslo, sería entonces las partes en las que se dividió el entero o el grupo. Entonces, para el caso de nuestro ponqué, y sigo con ese ejemplo, recuerden que se dividió en 9 partes, por eso el denominador es 9. Y recuerden que, por ejemplo, ese único pedacito que se partió para la abuelita, entonces se colocó un noveno, porque esas son las partes que se toman. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí entendido? Bueno, si ahí ya está entendido, entonces ahora sí, vamos a plantear la operación. ¿Y cómo planteamos la operación? Entonces vamos a hacer un paso a paso. ¿Les parece? Bien, en el paso a paso vamos a tener 2 partes. Que esto quede claro. Así hacemos este procedimiento, entendemos muy bien cómo hacer la adición y sustracción de las fracciones. Primero vamos a revisar los denominadores. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Bueno, porque los denominadores pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Para nuestro ejemplo, si ustedes se dan cuenta, tenemos denominadores iguales. En esta fracción tenemos el denominador 9 y en esta otra tenemos el denominador 9. Son iguales. Y después, una vez que hayamos analizado los denominadores y los coloquemos en su sitio, vamos a hacer una operación de multiplicación en X. ¡Wow! Eso parece complicado, pero no, vamos a ver. Bueno, entonces aquí ya planteamos nuestra operación. Vamos a desarrollarla, ¿les parece? Bueno, lo que yo les decía, primero analicemos los denominadores. En este caso vemos que son iguales. Yo ya les había dicho, puede pasar que los denominadores sean diferentes. Y si los denominadores son diferentes, entonces habrá un caso especial. Pero aquí son iguales. Entonces, muy sencillo. Trazamos nuestra línea de división y como el denominador es igual, entonces lo trasladamos también allá. Entonces queda 9. Y ahora viene algo que era lo que yo les decía. Vamos a hacer la multiplicación en X. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues vamos a verlo. Entonces, iniciamos primero mirando los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Entonces, miremos esa flechita roja que ustedes ven allí. Entonces, vemos ahí los extremos, 2 y 9. Entonces, tomamos primero los extremos. Atención. Este paso a paso lo debemos hacer así. Primero tomamos los extremos, analizamos los extremos y lo pasamos entonces a nuestra operación. Después miramos los medios. ¿Listo? Los medios son los que aparecen en esta otra flechita. ¿Vale? Entonces, como les decía, primero colocamos los extremos. Si ven que aquí hay una X, por eso les decía, X multiplicando. Bueno, veamos entonces qué nos da la operación de los extremos. Entonces la planteamos, ¿listo? Y al plantearla nos da 2 por 9. Entonces lo colocamos así. Primero vamos a hacerlo paso a paso y después, es decir, la idea es que ustedes lo copien así cuando estén haciendo sus operaciones y ya después ustedes lo van a poder hacer mentalmente. Ahora, analizamos los medios. Ya analizamos los extremos, ahora analizamos los medios, que es la otra flechita. Y con la otra flechita vemos que los extremos entonces los vamos a multiplicar. 1 por 9. ¿Listo? Entonces, primero extremos y después medios. Y ahora sí, pues planteamos la suma, ¿vale? Entonces vamos a resolver eso. Resolvemos lo que hay en el interior de los paréntesis. Entonces, colocamos nuevamente nuestro denominador. Y ahora, 2 por 9 nos daría 18. 1 por 9 nos da 9. Y ahora sí, traemos nuestra suma. Y podemos hacer la suma entonces de esos dos elementos, la planteamos y nos va a dar 18 más 9, 27 sobre 9. Quiere decir que nuestro resultado es 27
novenos. Cuando veamos división, vamos a ver que esto nos va a dar un resultado bien interesante. Bueno, hasta aquí espero haya quedado claro la suma, la adición de fraccionarios con denominadores iguales. Vamos a ver qué pasa cuando los denominadores son diferentes, ¿vale? Vamos. Bueno, ahora vamos a ver entonces qué sucede cuando los denominadores, es decir, la cifra que está debajo de la línea de división, es diferente entre una fracción y otra. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar como ejemplo esta suma, esta adición de fracciones. 3 medios más 2 tercios. Y vamos a buscar el resultado. Como se pueden dar cuenta ustedes aquí, el denominador de esta fracción es 2 y el denominador de esta otra fracción es 3. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para realizar esa suma? Bueno, pues muy fácil. Vamos a seguir el paso a paso. Vamos a revisar denominadores y vamos a realizar operación en X. Pero esta vez yo les he puesto aquí que 1 y 2 vamos a trabajar la multiplicación. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Es suma o es multiplicación? No, lo que pasa es que en el proceso de las sumas vamos a utilizar la multiplicación. Entonces, ahora sí, planteemos entonces nuestro ejercicio. 3 medios más 2 tercios. Y vamos a encontrar su resultado. Primero vamos a analizar denominadores. Y vemos que esos denominadores son diferentes, no son iguales. Como no son iguales, entonces vamos a realizar la siguiente operación. ¿Listo? Entonces, los analizamos y procedemos a realizar una multiplicación entre ambos. Vamos a ver. Entonces, hacemos nuestra línea de división fraccional y lo que hacemos es que tomamos cada denominador y lo multiplicamos. ¿Listo? Entonces 2 por 3. ¿Qué seguimos haciendo? Ya hemos hecho la revisión de denominadores, entonces ahora vamos a pasar a hacer la operación en X. Entonces, en este caso, lo que vamos a tomar primero son los extremos. Recuérdenlo, 3 por 3. Ahí están nuestros extremos. Y los planteamos entonces en nuestro resultado. Luego tomamos los medios, 2 por 2. Y lo planteamos, 2 por 2. Y ahora sí, entonces hacemos nuestra operación de suma. Al realizar entonces las operaciones en el interior de los paréntesis, encontramos en el denominador 2 por 3, 6. De la operación de los extremos, que es 3 por 3, nos da 9. Y de la operación de los medios, que es 2 por 2, nos da 4. Y hacemos entonces ahora sí la suma de 9 más 4 y el resultado que nos vamos a encontrar es el de 13 sextos. Entonces aquí ya hemos trabajado todo lo que corresponde a la adición de fraccionarios con denominadores iguales y con denominadores diferentes. Espero les haya quedado claro.